Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Esteban Arredondo Colorado, docente de la Institución Educativa Campo Valdés. Esta es la inducción del cuarto ciclo de la materia de ética. Esta inducción se está haciendo a petición de algunas preguntas de los padres de familia de los grados 9.2 y 9.3. Y que a partir de una conversación que se tuvo con la coordinación y la rectoría, pues me solicitaron de que les explicara un poco más de profundidad cómo es que hemos venido trabajando en artística y la relación que tiene con ética. A ver, ¿cómo venimos trabajando? Nosotros tenemos una página web, aquí tienen ustedes esta página web. Yo vengo trabajando desde antes de la pandemia, yo ya venía trabajando en la parte virtual. Sin embargo, pues logramos muchos logros con lo presencial, porque si algo tiene el proyecto Guaira, siempre a tiple de guitarras y bandolas, que es el proyecto que fue como galardonado por la Secretaría de Educación en el 2019, fue que la artística atravesaba todas las áreas, no solamente ética, sino las matemáticas, la química, la física. Y enseguida les voy a mostrar cómo sería la relación. También en esta página entonces están botones dedicados a los 11, a los novenos, a los décimos, a los sextos, a los que están desconectados, a los grupos del año pasado. Y como pueden observar, tiene un montón de botones que tienen que ver con retos. ¿Por qué retos? Porque es que nosotros trabajamos con la zona de desarrollo próximo, muy famosa por el señor Vygotsky. Vygotsky trabaja la zona de desarrollo próximo, y una de las estrategias que se desarrolla más que todo con el reto es que la zona de desarrollo próximo, es decir, los muchachos en este momento saben hacer algo y son capaces de hacer lo que sigue. Entonces la estrategia es que ellos hagan algo y que sean capaces de continuar el proceso con la metodología que se va llevando. Esta es mi página en internet de YouTube. Yo miro a ver si está bien ubicado acá. Aquí están los videos subidos de todos los estudios, pero alguna aclaración aquí de una pregunta que hicieron. Todos los videos que yo subo a YouTube son con autorización de las familias. Siempre que hay un trabajo bien hecho, yo le pregunto al estudiante si desearía compartirlos para que sirva como de referente a los otros compañeros que a lo mejor no han entendido la parte teórica. Entonces, viendo otro compañero, le sirve como de referencia para saber cómo hacer como la tarea propuesta en ese momento. Entonces, este canal está dedicado a montar pues trabajos bien hechos de estudiantes y que sirven de referente para que los otros compañeros les sirva pues como de ejemplo. Entonces aquí están de tareas que hacemos en ética, que hacemos en artística, y casi todos son de compañeros de ustedes y son evidencias de los trabajos que se van haciendo. Yo tengo aquí videos desde hace 20 años y como ustedes saben, pues esos videos se van subiendo y van quedando cronológicamente. Vamos a continuar. Yo quisiera que viéramos un testimonio de un maestro. Es horrible limitar las horas de plástica, de música, de educación física, porque precisamente son los aprendizajes más transversales que hay, especialmente en primaria, también en secundaria, pero especialmente en primaria. El resto de asignaturas deberían construirse encima de la música, la plástica y la educación física. La educación física, por ejemplo, exige aprender a secuenciar los movimientos. Cuando tú haces cualquier actividad física, si estás lanzando pelotas a una canasta,
Si primero sueltas la pelota y después haces así, la pelota nunca más llegará a la canasta. Tienes que secuenciar los movimientos. Pero bueno, la parte del cerebro que aprende a secuenciar es exactamente la misma que después nos permite secuenciar cualquier actividad de nuestra vida. Saber que primero debemos hacer una cosa y después otra, que al revés no funciona. Por lo tanto, a través del ejercicio físico estamos entrenando partes del cerebro que van a ser cruciales para leer, para sumar, para cualquier otra actividad intelectual. No solo eso, el ejercicio físico hace que las neuronas de nuestro cerebro puedan establecer más fácilmente conexiones entre ellas. Es un sistema químico, se descubrió hace 2 o 3 años, no más. Pero hacer ejercicio posibilita después poder aprender cualquier otra cosa, con mucha más facilidad que si no se ha hecho ejercicio físico. Lo mismo podría decir con la música. La música es una gimnasia cerebral. Es de las pocas actividades que activan todo el cerebro simultáneamente. Más que resolver una multiplicación o... No, la música. Debería haber música en todos los niveles, no solo escuchar música, sino tocar música, o un instrumento, lo que sea. Y lo mismo con la plástica. Tanto la música como la plástica apelan directamente a las emociones de la persona. Y las emociones son cruciales para aprender cualquier cosa. Bueno, miren, aquí no solamente no lo digo yo, lo dicen maestros que ojalá pues las materias fueran construidas sobre la materia de artística. Es más, hace más o menos 20 años yo ya tenía muy claro cómo íbamos a dar las clases de artística y cómo iban a atravesar las demás áreas. Por ejemplo, existe un colegio que se llama el Colegio Rochester. Este es el director del Colegio Rochester de Bogotá. Y mientras tanto, yo les voy a contar otras cosas, porque si en materia de educación nosotros siempre nos emocionamos, en este momento es para Bogotá tener el orgullo de presentar un colegio como el Colegio Rochester, quien siempre está innovando. ¿En qué? En buscar lo mejor, no solamente en tecnología, sino en una academia donde el ambiente sea sostenible. 60 años del Colegio Rochester. El Colegio Rochester celebra 60 años de enseñanza, un proyecto familiar que hoy es considerado el colegio líder en sostenibilidad, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Un camino que han forjado por sus 3 pilares principales. Uno es ambiente saludable y sostenible. Dentro de este pilar, la innovación ha sido muy... Bueno, no vamos a ver pues como todo completo. Lo que yo quería decir es que desde hace mucho tiempo que yo aprendí, antes de hacer los estudios y todo, en este colegio, si el muchacho aprendía bailando, entonces aprendía química bailando, aprendía física bailando, aprendía religión bailando, aprendía educación bailando, educación física bailando, aprendía todas las materias bailando. Si el muchacho aprendía cantando, entonces aprendía química cantando, aprendía física bailando, religión bailando, biología cantando, etcétera, etcétera. Si el muchacho aprendía era escuchando, entonces se adecuaban todas las materias a la inteligencia que tuviera el muchacho. Si el muchacho aprendía era escuchando, entonces aprendía todas las materias aprovechando esa inteligencia. Si el muchacho aprendía era viendo o dibujando, entonces aprendía. Si el muchacho aprendía era dibujando, entonces aprendía química dibujando, física dibujando, religión dibujando, ética dibujando, todo dibujando. Lo que pasa es que pues la mayoría de las instituciones no están preparadas para esa metodología. Pero yo vengo de esa escuela y yo pues trato de meter esa metodología en mis clases de artística y de ética. Yo quiero que veamos entonces esto aquí, algo de acá, esta profesora es una profesora del Colegio Rochester.
buenas tardes. Mi nombre es Iliana Aljure. Trabajo en el Colegio Rochester hace 27 años, desde el año de 1987. Y en este momento soy la directora artística y deportiva del colegio. Bueno, los padres de familia siempre se preguntan si sus hijos tienen talentos artísticos y qué tipo de talentos artísticos o cómo se pueden desarrollar. La respuesta es clarísima, por supuesto que sí. Todos venimos al mundo con unos talentos específicos con los que nacemos, pero además también los podemos desarrollar después. Nosotros somos un 50% genética y un 50% el ambiente que nos rodea. Entonces, nacemos con algo, tenemos cierta predisposición a algo, pero si en nuestra familia hay un músico, muy seguramente nosotros vamos a estar inclinados hacia la música porque nuestros padres o tocan un instrumento, o nuestra mamá fue bailarina, o tenemos una mamá en casa que es una artista plástica, y desde pequeños estamos manipulando esos materiales que nos ayudan a desarrollar un talento. Otra de las preguntas que los padres se hacen desde que sus hijos nacen es ¿qué tipo de talentos artísticos podrán tener mis hijos? Y hay muchos talentos artísticos que se pueden desarrollar, y dentro de los más conocidos en todos los colegios son las artes plásticas o visuales, la música, la danza y el teatro o la actuación. Hoy en día también existe una tendencia grandísima, casi que dentro de las especializaciones artísticas estamos contando también con las artes cinematográficas, porque tienen demasiadas cosas visuales y se está trabajando muchísimo los medios dentro de todos los colegios. Todos estos tipos de talentos nos ayudan desde que nacemos, inclusive desde el vientre, a desarrollar nuestro cerebro de múltiples maneras, desarrollarlo en masa, desarrollarlo produciendo los neurotransmisores adecuados. Por ejemplo, si estamos tocando un instrumento y es algo que nos apasiona, o estamos haciendo una coreografía y estamos bailando, la sola actividad física, ya sea motrizmente fina en un instrumento o motrizmente gruesa en el caso de la danza o de la actuación, está produciendo ciertos neurotransmisores que producen una sensación de bienestar increíble, que son la dopamina, la adrenalina, la serotonina a largo plazo. Entonces, esto normalmente ayuda a que el cerebro se desarrolle de una manera sana y de una manera adecuada para poder adquirir el conocimiento en cualquiera de las otras áreas del conocimiento. Mire, aquí lo que están hablando es que todos nuestros estudiantes tienen 8 inteligencias, nacen con 8 inteligencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la musical, la kinestésica, la biológica, la intrapersonal, la interpersonal, la emocional. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en artística tiene mucho que ver con las matemáticas. Por ejemplo, la música tiene mucho que ver con las matemáticas, la danza tiene mucho que ver. O sea, nosotros podríamos enseñar la danza, la música, la plástica a través de las matemáticas, o enseñar matemáticas a través del arte. En la lingüística, si el muchacho tiene más desarrollada la lingüística, entonces aprende más, no aprende entonces bailando ni cantando, sino que aprende más escribiendo. Entonces, por ejemplo, en la lingüística, entonces se le facilitaría entonces el asunto de la trova, o se le facilitaría más el asunto de escribir, o de hacer crónicas, o de hacer noticieros. En lo espacial tiene que ver con el dibujo. Entonces, si el muchacho demuestra que tiene esa facilidad para dibujar, entonces por ese lado, entonces aprende más ética, más matemática, más química, más artística. Si el muchacho tiene más desarrollada la inteligencia musical, entonces aprende todas las materias a través de la música. Si el muchacho aprende moviéndose, o sea, en la parte kinestésica, entonces uno bailando, yo les voy a mostrar acá un ejemplo.
esta canción. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En los años 1600. Bueno, ustedes ya conocen la canción. ¿Qué tiene que ver esa canción con todas las materias, cierto? Por ejemplo, aquí esta canción, de hecho, el poner a cantar la canción ya estamos pues en el ámbito de la artística, pero entonces se está cantando una letra que tiene que ver con la historia, entonces atravesamos de ahí, esa sería una excusa para meternos en el asunto de la historia, y sería es una experiencia más vivencial y más significativa si el muchacho aprende historia a través de una canción. En la danza, miren ustedes ahí ven que están teatralizando el asunto de los años 1600, o en la danza están bailando una coreografía sobre ese asunto. Entonces atravesaría, por ejemplo, en las matemáticas, el asunto de hacer cuentas en esa época, que cómo se hacían las cuentas, cómo era la historia, cómo eran las monedas, cómo eran, o sea, se puede atravesar, se puede tener como excusa esta canción para hablar de las matemáticas o para hablar de la lingüística, o sea, en esa época cómo era que hablaban los africanos, cómo era que hablaban los indígenas, cómo estamos hablando los mestizos, los mulatos. En lo espacial, entonces si el muchacho aprende entonces con el dibujo, entonces podría hacer ejercicios de cómo eran los vestuarios, cómo eran los cuerpos de los negros, de los indígenas, cómo eran las artesanías, o sea, dibujar como todo ese ambiente. En lo musical, por ejemplo, uno podría hacer un grupo de música con la percusión, con el canto, con el coro, con los instrumentos básicos del África, entonces se atravesaría ese asunto. En lo biológico, pues, imagínense, estamos hablando es como del mar, entonces podríamos hablar muchas de las cosas de los productos del mar, Colombia cuántos mares tiene, o sea, sería pues como una excusa para entrar en esos temas. En la inteligencia intrapersonal, por ejemplo, hay jóvenes que les gusta estudiar solos, ¿cierto? No les gusta trabajar en equipo, entonces, listo, entonces hay estudiantes que hacen trabajos que son monólogos, trabajan la canción individual, no lo trabajarían en coro, habrían escritos que son escritos propios y no en equipo, etcétera, etcétera. O a los que les gusta trabajar la inteligencia interpersonal, son los que les gusta trabajar en equipo, entonces con ellos se podría trabajar coros, grupos musicales, grupos de danza, grupos de teatro. ¿Por qué? Porque les gusta trabajar en equipo. Es decir, con un tema como excusa, puede uno a través de la artística meterse en ámbitos como la ética, por ejemplo acá. El asunto de la esclavitud es un asunto muy grave que todavía está vigente, entonces sería una excusa para hablar de la ética. Entonces por eso es que estamos viendo estos ejemplos. Sigamos por acá. Yo quería pues que miráramos, aquí por ejemplo hay un debate sobre la ética y el arte. Que subyace a la obra de arte. Si tú haces algo horrible y grotesco, como por ejemplo, si tú coges... Porque claro, nos venimos a cosas como, ¿y si yo cojo y me pongo una bomba y genero un atentado en Arabia? O en el pueblo de Chuchipandi de al lado de mi casa. Entonces estaría haciendo arte si digo, no, es que yo lo he hecho porque yo quiero reflejar la situación. No, sería... Entonces, por ejemplo, hablemos en esta discusión que generó pues este video, la pregunta era pues, que por qué
se estaba utilizando la técnica y la metodología de artística en la ética. Es que la ética tiene que ver con todo, eso sí es inseparable. Por ejemplo, la ética y en el arte, usted podría estar tomándole fotos a alguien que está aguantando hambre. Entonces, o cuando alguien está matando a otra persona y usted tomando una foto, en ese momento usted debería era de ayudar al que se estaba muriendo o está haciendo arte porque está tomando la foto. Son cosas que habría que discutir, ¿cierto? Esos son asuntos que tienen que ver con la ética y el arte. O usted, por ejemplo, hacer un cómic que está burlándose de algo político y entonces usted está metiéndose en asuntos que son artísticos pero que también son políticos. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo. Yo les voy a enviar todos estos links al WhatsApp para que si están interesados en ver pues detalladamente cada video lo podamos ver. Aquí hay otro ejemplo de ética en la danza. Un trabajo, como para el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, para resumir, supongamos en el ballet. En el ballet hay, por ejemplo, muchas discusiones sobre tú eres más flaca, tú eres más gorda, tienes que hacer dieta. Entonces llegan bailarines que para hacer que el otro pierda fama o pierda la oportunidad, entonces le dañan los zapatos o le dañan el vestuario para que no salgan en la presentación. Entonces, por ejemplo, ahí hay un asunto de ética que tiene que ver con la danza, ¿cierto? Y si usted hace una coreografía y donde usted estaba, la temática de la coreografía es sobre la religión, y entonces usted a través del arte está dándose un mensaje, entonces ahí tiene que ver la religión con la danza. O si usted, por ejemplo, lo que hace es discriminar a alguien porque es negro, porque es blanco, porque es bajito, porque es gordo, ahí hay muchas cosas de valores que tienen que ver con la ética, en la danza, por ejemplo. ¿Sí? Miremos otro ejemplo acá. Por ejemplo, aquí están hablando de el teatro, ¿cierto? Este maestro. Por fuera del teatro para las distintas prácticas sociales. Los mejores actores en este momento son los políticos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de que muchas veces las obras de teatro tienen que ver con la ética, porque se meten con